Hoy exploramos el mundo de las mansiones de celebridades abandonadas, símbolos conmovedores de la crisis inmobiliaria que incluso afecta a la élite. Alguna vez orgullosos emblemas de riqueza y prosperidad, estas lujosas propiedades ahora permanecen en silencio y en el olvido, incapaces de atraer compradores incluso a precios drásticamente reducidos. Desde fincas olvidadas hasta inquietantes relatos de sucesos sobrenaturales, presentamos mansiones de celebridades abandonadas que siguen sin venderse, algunas por tan solo $1. Entre ellas se encuentra Hogan Manor, una majestuosa residencia que data de 1580, encargada originalmente para el obispo de Reading. Testimonio de las maravillas arquitectónicas de antaño, Hogan Manor sufrió extensas expansiones durante 5 décadas, desde la década de 1920 hasta 1972. Fue durante este periodo que se integró un estudio de grabación en la propiedad, alterando para siempre su destino. Este estudio posteriormente captaría la atención del legendario músico David Gilmour, famoso por su encantadora destreza con la guitarra y sus contribuciones icónicas a Pink Floyd. Adquiriendo la finca en 1980, Gilmour la impregnó con su inmenso talento y creatividad, transformándola en un santuario para el genio musical. Como miembro de Pink Floyd, Gilmour dejó una marca imborrable en la industria musical, creando éxitos como Fat Old Sun, A Pillow of Winds, Breathe, Money, Goodbye Blue Sky y Wish You Were Here. Dentro de los venerables muros de Hogan Manor, dentro de las paredes de Hogan Manor, se forjaron clásicos atemporales, enriqueciendo su ya rica historia. En esta extensa mansión de 11 habitaciones, el espíritu creativo de David Gilmour floreció entre instrumentos vintage, equipos de grabación de última generación y la belleza tranquila de sus 25 acres de terreno circundante. Durante 7 años, Hogan Manor no fue simplemente una residencia, sino un santuario para el genio musical de Gilmour. Sin embargo, como muchas historias, este capítulo de la vida de Gilmour llegó a su fin en 1987. Él y su esposa tomaron la difícil decisión de despedirse de la mansión que había sido testigo de interminables horas de inspiración e innovación. Hoy en día, Hogan Manor se encuentra abandonada, un testimonio silencioso de los recuerdos y melodías que una vez resonaron en sus pasillos, pero que llevó a su abandono. Al profundizar en la historia de Hogan Manor, nos topamos con un descubrimiento escalofriante que arroja luz sobre el misterioso pasado de la mansión. En 2020, una persona desprevenida se encontró con una lápida en el sótano de la casa, revelando un trágico secreto que había permanecido oculto durante más de un siglo. La lápida llevaba el nombre de un niño llamado Jack, quien falleció trágicamente en 1909 a la tierna edad de 7 años. La importancia de este descubrimiento no puede subestimarse, ya que plantea preguntas sobre la actividad paranormal que podría haber afectado la mansión. Algunos especulan que la presencia del espíritu del pequeño Jack pudo haber contribuido a la atmósfera inquietante dentro de la mansión. Comenzaron a circular rumores que sugerían que David Gilmour y su esposa fueron alejados por los sucesos paranormales que plagaron su tiempo en Hogan Manor. Aunque estos rumores no se han confirmado, el momento de su partida en 1987 coincide con el descubrimiento de la lápida. ¿Podría ser que la esposa de Gilmour, abrumada por la energía sobrenatural, insistiera en dejar la mansión atrás? Los lugareños y aquellos familiarizados con la historia de la mansión han compartido historias de sucesos extraños y fenómenos inexplicables. La presencia del espíritu del pequeño Jack, eternamente ligado al sótano de Hogan Manor, añade una capa inquietante al ya perturbador legado de esta mansión de celebridades abandonada. La partida de David Gilmour marcó el fin de una era para Hogan Manor. Desde entonces, la mansión ha permanecido vacía, su esplendor desvaneciéndose con cada año que pasa. Sin embargo, el recuerdo del trágico secreto y la posible conexión con la partida de Gilmour continúan acechando esta mansión de celebridades abandonada. Al adentrarnos en los abandonados pasillos de Hogan Manor, somos transportados a una época pasada. Las que una vez fueron opulentas habitaciones, ahora yacen en ruinas, pero aún conservan vestigios de los recuerdos que se crearon dentro de estos muros. El explorador urbano Geoff Johns, con su aguda mirada para capturar la belleza y la decadencia, se aventuró en esta mansión olvidada. A través de su lente, captamos un vistazo del pasado congelado en el tiempo. Las fotografías de Geoff revelan una escalera inquietantemente hermosa, tocadores vintage y sillas de piano que alguna vez fueron ocupadas por personas famosas y talentosas. Estos objetos, abandonados y sin tocar durante años, sirven como un conmovedor recordatorio de las vidas que alguna vez prosperaron dentro de estos muros. Es verdaderamente asombroso pensar que piezas tan valiosas de la historia fueron simplemente abandonadas, su valor dejado a desvanecerse. El atractivo de explorar estos lugares olvidados radica en la oportunidad de presenciar los restos de un hogar amado, de conectar con los recuerdos que alguna vez fueron atesorados.
Al concluir esta exploración, nos queda un pensamiento final: detrás de cada mansión de celebridades abandonada hay una historia de grandeza, tragedia y el paso del tiempo. Estos lugares olvidados guardan los ecos del pasado, esperando a aquellos que se atreven a aventurarse en sus profundidades. El músico de Pink Floyd dejó esa propiedad en manos de un agente inmobiliario. La mansión abandonada de P. Diddy, también conocido como Sean Combs, adquirió la finca de estilo barroco italiano en los suburbios de Atlanta a principios de la década de 2000. La propiedad, que cuenta con 8 dormitorios y 16 baños, era un símbolo de lujo y extravagancia, con sus amplios terrenos, candelabros de cristal y comodidades de última generación. La mansión se convirtió en un testimonio del éxito de P. Diddy en la industria musical. Sin embargo, cuando la crisis inmobiliaria de 2008 golpeó, sus planes para renovar la mansión se vieron frustrados. La financiación se convirtió en un problema y el sueño de transformar la propiedad en una obra maestra moderna se desvaneció. A pesar de su inmensa riqueza y éxito, P. Diddy no pudo salvar la mansión de su inminente abandono. Al entrar a la mansión, nos impacta inmediatamente la vista de los barrotes faltantes en la gran escalera. Alguna vez un majestuoso punto central, ahora se erige como un recordatorio inquietante del abandono que ha caído sobre esta otrora opulenta finca. La escalera, que abarca varios pisos, ahora emana un aire de desolación. Al adentrarnos más en la mansión, nos encontramos con la sala de estar, adornada con vibrantes grafitis en las paredes que alguna vez fueron impecables y ahora llevan las marcas de expresiones artísticas. Es un contraste marcado con la elegancia y el lujo que alguna vez impregnaron este espacio. La cocina, que solía ser un centro de creatividad culinaria, ahora yace en completo deterioro. El polvo cubre cada superficie y los muebles parecen estar en un estado de abandono. Es desgarrador presenciar la decadencia de lo que alguna vez fue un lugar lleno del aroma de deliciosas comidas. Una de las características más llamativas de la mansión es la araña de cristal cubierta de telarañas que cuelga del techo. Es un testigo silencioso del paso del tiempo y del abandono que ha consumido esta propiedad, antes magnífica. La araña, que antes era un símbolo de grandeza, ahora se erige como un recordatorio inquietante de lo que alguna vez fue. En el exterior, descubrimos la terraza trasera con vista a una piscina de agua salada de 60.000 galones. Sin embargo, en lugar de aguas cristalinas, la piscina ahora está llena de agua estancada y verde. Es un contraste impactante con el vibrante oasis que alguna vez representó. Construida en 1987, esta vasta propiedad abarca más de 20.000 pies cuadrados, con 8 dormitorios y 16 baños. Cada habitación está equipada con su propia ducha, bañera de hidromasaje y ducha de vapor, ofreciendo el epítome de la comodidad y el lujo. Mientras exploramos la mansión, nos encontramos con una variedad de habitaciones diseñadas para el entretenimiento y la relajación. Una biblioteca, sala de juegos y bodega de vinos atendían las actividades intelectuales y de ocio de su dueño e invitados. Un cine en casa proporcionaba un espacio para noches de películas y experiencias de entretenimiento inmersivas. Para aquellos interesados en el bienestar físico, la mansión contaba con un gimnasio y una sauna, permitiendo a los residentes mantener sus rutinas de ejercicio en la comodidad de su hogar. La finca también poseía un extenso jardín, completo con una cancha de tenis, proporcionando amplias oportunidades para actividades al aire libre. La cocina, un punto focal de cualquier hogar, era una verdadera obra maestra por sí sola. Con 2 estufas y una media cocina en el nivel de la terraza, ofrecía un espacio para la creatividad culinaria y delicias gourmet. La gran isla de piedra servía como pieza central, rodeada de un amplio y bien equipado área de cocina. El interior de la mansión estaba adornado con 5 chimeneas, añadiendo calidez y elegancia a las diversas habitaciones. Estas chimeneas servían como puntos de reunión, creando un ambiente acogedor durante los meses fríos. En el exterior, un garaje independiente para 5 coches, con residencia en el segundo piso, proporcionaba espacio adicional para vivir y comodidad. Una casa de piscina separada complementaba la piscina de agua salada de 60.000 galones, ofreciendo un refugio para la relajación y el ocio. Está claro que no se escatimó en gastos al crear un paraíso de lujo y entretenimiento dentro de las paredes de la mansión de P. Diddy. La atención al detalle y la abundancia de comodidades muestran el gusto del rapero por las cosas más finas de la vida. Después de adquirir la mansión a principios de la década de 2000, P. Diddy tenía planes ambiciosos para renovar la propiedad y transformarla en una obra maestra moderna. Sin embargo, la crisis inmobiliaria de 2008 asestó un duro golpe a su financiación, haciendo difícil continuar con las renovaciones según lo planeado. Como resultado, la mansión fue vendida en una subasta en 2012, marcando el final de la propiedad de P. Diddy. Las razones detrás de su decisión de abandonar la propiedad siguen siendo desconocidas, envueltas en especulaciones y rumores.
Algunos sugieren que el impacto financiero de la crisis inmobiliaria jugó un papel significativo en su incapacidad para continuar con los planes de renovación. Otros creen que las prioridades cambiantes y los negocios pueden haber desviado su atención de la mansión. Independientemente de las razones exactas, el abandono de la mansión sirve como un recordatorio contundente de la naturaleza impredecible del mercado inmobiliario y los desafíos que enfrentan incluso las personas más adineradas. Vale la pena señalar que, durante su propiedad de la mansión, Pediri también era dueño del restaurante Justin's en Buckhead y de otra casa en Fayetteville. El cierre del restaurante Justin's en el mismo año que la subasta de la mansión añade otra capa de intriga a la historia. Antes de adentrarnos en los detalles asombrosos de por qué la casa de Michael Jordan en los suburbios de Chicago sigue en el mercado, hagamos un viaje por la memoria y exploremos la fascinante historia detrás de esta extraordinaria propiedad. Michael Jordan, la leyenda del baloncesto y 6 veces campeón de la NBA, convirtió esta casa en su hogar en 1991, justo después de ganar su primer campeonato con los Chicago Bulls. Situada en una extensa propiedad de 7 acres, esta casa fue testigo de los triunfos y hitos de la ilustre carrera de Jordan. Comprada por apenas $2 millones, Jordan y su entonces esposa Juanita Binoy no escatimaron en gastos para personalizar y mejorar esta mansión de 9 habitaciones. Agregaron características únicas que realmente destacaron esta propiedad, incluyendo una piscina única en su tipo, anclada por una isla de césped. Sin embargo, a medida que la vida siguió su curso y las circunstancias personales de Jordan cambiaron, decidió separarse de su hogar de 2 pisos en 2012. Puso la propiedad a la venta con un precio inicial sorprendente de $29 millones. La noticia de la casa de Jordan en el mercado causó sensación en el mundo inmobiliario, y tanto los entusiastas de las casas de lujo como los fanáticos del baloncesto esperaban con ansias la oportunidad de entrar en el mundo de la leyenda del baloncesto. Sin embargo, a pesar de su grandeza y atractivo innegable, la casa de Highland Park no logró atraer compradores interesados. La búsqueda del comprador adecuado para esta propiedad icónica resultó ser más desafiante de lo que nadie hubiera anticipado. Lo que siguió fue una serie de ajustes de precio en los años siguientes. En 2013, el precio se redujo a $21 millones y se volvió a poner en el mercado el mismo año por $16 millones. Un año después, hubo otra reducción de precio, pero desde 2015, Jordan no ha cedido en el precio, que actualmente se encuentra en $14,8 millones. Los números en el precio de la propiedad, $14.865.000, tienen un significado especial para el 14 veces jugador del All-Star, suman 23, el icónico número de camiseta de Jordan que se exhibe con orgullo en las puertas de la propiedad. Pero, ¿por qué esta magnífica casa ha permanecido en el mercado durante más de una década? ¿Qué es lo que hace que esta propiedad sea tan difícil de vender? Al entrar en la casa de Michael Jordan, prepárate para ser deslumbrado por la pura opulencia y las extraordinarias personalizaciones que te esperan. Esta mansión, construida a medida para la leyenda del baloncesto, es un testimonio de su éxito inigualable y su impecable gusto. Con una impresionante extensión de 56.000 pies cuadrados distribuidos en 3 niveles, esta mansión cuenta con todos los lujos que uno podría imaginar. Vamos a echar un vistazo más de cerca a lo que hace que esta casa sea realmente excepcional. Al entrar, te reciben la calidez de 5 chimeneas, creando un ambiente de elegancia y confort. Grandes tragaluces bañan las habitaciones con luz natural, acentuando la belleza de los interiores meticulosamente diseñados. La cocina gourmet para chefs es el sueño de cualquier entusiasta culinario, equipada con electrodomésticos de última generación y acabados de primera calidad. Es un espacio donde se crean obras maestras culinarias. Para aquellos que buscan entretenimiento, esta casa no deja nada al azar. Te espera una sala de cine que ofrece la experiencia cinematográfica definitiva, justo en casa. Ya sea una emocionante película de acción o un conmovedor drama, puedes disfrutarla en la comodidad de tu propio cine privado. Y, por supuesto, no podemos olvidar el gimnasio de baloncesto de tamaño reglamentario, un testimonio de la dedicación de Jordan al deporte que lo convirtió en una leyenda. Imagina perfeccionar tus habilidades en la misma cancha donde uno de los más grandes jugadores de baloncesto de todos los tiempos practicó alguna vez, pero la extravagancia no termina ahí. Sal afuera y encontrarás una piscina infinita circular que te invita a darte un refrescante chapuzón mientras disfrutas de las impresionantes vistas de la propiedad circundante. Un putting green espera a quienes desean practicar sus habilidades de golf y una cancha de tenis invita a un partido amistoso. Y para quienes aprecian las cosas más finas de la vida, hay una sala de puros meticulosamente diseñada con el toque distintivo de Jordan. Es un espacio donde puedes relajarte, disfrutar de un buen puro y reflexionar sobre los logros que han marcado tu vida. Además, una casa de huéspedes de 3 habitaciones en la propiedad asegura que tus amigos y familiares puedan disfrutar de su propio refugio privado durante su visita.
Es un espacio que probablemente ha visto a muchos invitados famosos del mundo del deporte a lo largo de los años. Esta casa, con sus características notables y personalizaciones únicas, es un verdadero reflejo de la extraordinaria vida y logros de Michael Jordan. Es un lugar donde el lujo y la comodidad se entrelazan, creando una experiencia de vida sin igual. Ante todo, es importante entender que las casas de varios millones de dólares suelen tardar un considerable tiempo en venderse, independientemente del estatus de celebridad de sus propietarios. Las mansiones con precios superiores a los 10 millones de dólares, especialmente aquellas ubicadas fuera de zonas de lujo como Los Ángeles o Nueva York, requieren paciencia para encontrar al comprador adecuado. Pero, ¿qué distingue a la casa de Jordan de otras propiedades de lujo en el mercado? Pues bien, es el nivel de personalización. Michael Jordan invirtió millones para personalizar esta casa según sus preferencias exactas, creando un espacio que realmente refleja su personalidad y gusto. Sin embargo, los gustos individuales no siempre coinciden con los de los posibles compradores. Cuanto más personalizada está una casa, más difícil se vuelve encontrar la coincidencia perfecta. Mientras algunos pueden apreciar la atención al detalle y las características únicas, otros pueden preferir un lienzo más neutral para imprimir su propio estilo. Además, la ubicación de la casa ha presentado su propio conjunto de desafíos. Si bien Highland Park, una comunidad situada a 25 millas de Chicago, ofrece un entorno sereno y exclusivo, puede no ser la primera opción para los compradores que buscan un estilo de vida urbano y vibrante. No obstante, cabe destacar que la casa de Michael Jordan desempeñó un papel crucial en el éxito de su equipo, los Chicago Bulls. Highland Park se convirtió en un centro para los jugadores de los Bulls, como Scottie Pippen, Tony Kukoc, B.J. Armstrong e incluso el gerente general Jerry Krause, quienes también llamaban a este lugar su hogar. Su proximidad a las instalaciones de entrenamiento del equipo en el vecino Deerfield la convertía en una ubicación conveniente para los jugadores. De hecho, la casa de Jordan incluso sirvió como el lugar del Breakfast Club, una rutina de pre-entrenamiento en la que Jordan y sus compañeros de equipo, incluidos Scottie Pippen, Ron Harper y Randy Brown, se reunían a las 5 de la mañana para hacer ejercicios intensos antes de las prácticas regulares. A pesar de los desafíos, la casa de Michael Jordan sigue cautivando la imaginación de los posibles compradores. Su rica historia, conexión con la grandeza del baloncesto y lujosas comodidades únicas la convierten en una propiedad verdaderamente especial. Aunque la casa sigue en el mercado, Jordan continúa pagando más de $100,000 en impuestos anuales sobre la propiedad, esperando con ansias a que aparezca el comprador adecuado y abrace el legado y el lujo que esta propiedad representa. La mansión de Birdman fue abandonada después del huracán Katrina. A finales de la década de 2000, el rapero Brian Williams, mejor conocido como Birdman, vivía a lo grande en su lujosa mansión en Nueva Orleans. Esta propiedad de 10.948 pies cuadrados, cuyo valor estimado hoy en día es de $650,000, era un símbolo de su éxito en la industria musical. Contaba con 5 dormitorios, 4 baños y una serie de comodidades extravagantes que harían que cualquiera se sintiera envidioso. La mansión de Birdman era un verdadero paraíso, con jacuzzis, una sauna y una impresionante piscina. La piscina y los jacuzzis descuidados, sin embargo, han tomado una apariencia similar a la de un estanque con el paso de los años, añadiendo a la atmósfera inquietante de la mansión abandonada. Dentro, el dormitorio principal era un espectáculo digno de ver. Incluía un jacuzzi construido debajo de una chimenea, creando una experiencia única y lujosa. El suelo de toda la mansión era predominantemente de mármol blanco, lo que añadía a la grandeza y opulencia de la propiedad. Pero la extravagancia no terminaba ahí. La mansión de Birdman también contaba con un teatro privado donde podía disfrutar de sus películas favoritas en la comodidad de su propia casa. Un ascensor facilitaba el acceso a los diferentes niveles de la mansión y una sala de vidrio con un bar privado añadía un toque de sofisticación. No solo la mansión se ajustaba al estilo de vida lujoso de Birdman, sino que también acomodaba su pasión por la música. La propiedad contaba con un garaje para 4 autos y un estudio de grabación en el tercer nivel, lo que permitía a Birdman crear y producir su música en la comodidad de su propio hogar. Birdman adquirió esta impresionante propiedad en 2004, comprándosela a la estrella de la NFL Pat Swilling. Poco se imaginaba que apenas un año después, el huracán Katrina golpearía, dejando un impacto devastador en la ciudad de Nueva Orleans y en su querida mansión. En agosto de 2005, el huracán Katrina desató su furia sobre la ciudad de Nueva Orleans, dejando un rastro de destrucción a su paso. La lujosa mansión de Birdman no fue ajena a la ira de esta catastrófica tormenta. A medida que el huracán tocaba tierra, los poderosos vientos y las lluvias torrenciales azotaron la ciudad, causando inundaciones y destrucción generalizadas. La que una vez fue una mansión impecable y opulenta se convirtió en víctima de la furia de la naturaleza. La mansión sufrió daños significativos a causa de la tormenta, con sus paredes y estructura marcadas por la furia de Katrina.
Las inundaciones que siguieron dejaron la piscina descuidada y los jacuzzis con una apariencia similar a la de un estanque, mientras la naturaleza poco a poco reclamaba su territorio. En el interior de la mansión, el suelo de mármol blanco, que alguna vez fue símbolo de elegancia, ahora mostraba signos de desgaste. La grandeza del dormitorio principal, con su jacuzzi debajo de la chimenea, quedó empañada por los efectos de la tormenta. El teatro privado, que antes era un lugar de entretenimiento y escape, ahora estaba en desorden, con pantallas rasgadas y asientos dañados. El estudio de grabación, donde Birman había volcado su energía creativa en su música, ahora era solo una sombra de lo que fue. La devastación causada por el huracán Katrina no se limitó únicamente a la mansión de Birman, toda la ciudad de Nueva Orleans quedó tambaleándose por las secuelas, con innumerables hogares y lugares emblemáticos destruidos o gravemente dañados. Birman, como muchos otros, se vio obligado a abandonar su querida mansión ante tal destrucción. La propiedad, que alguna vez fue vibrante y lujosa, ahora se erguía como un recordatorio inquietante del poder de la naturaleza y la resistencia del espíritu humano. Acompáñanos mientras exploramos el estado fantasmal en el que la mansión de Birman ha permanecido durante más de 15 años, congelada en el tiempo desde el día en que el huracán Katrina golpeó. Al concluir nuestro recorrido dentro de la inquietante mansión de Birman en Nueva Orleans, hemos sido testigos de la grandeza y la opulencia que alguna vez llenaron sus pasillos, desde las extravagantes comodidades hasta los detalles lujosos. Esta mansión fue un verdadero símbolo del éxito de Birman. Sin embargo, el devastador impacto del huracán Katrina lo cambió todo. La tormenta dejó su huella en la mansión, convirtiéndola en un relicario inquietante y abandonado. La piscina descuidada, los interiores dañados y el silencio inquietante que ahora llena los pasillos son un recordatorio del poder de la naturaleza y de la fragilidad de nuestras posesiones materiales. La casa de los horrores de Kanye West. En septiembre de 2021, Kanye West hizo titulares cuando compró una magnífica mansión de $57 millones en Malibú, que abarcaba más de 4.000 pies cuadrados. Esta propiedad estaba destinada a ser el hogar de ensueño definitivo de Kanye, un oasis de lujo con vistas al impresionante océano. La emoción inicial en torno a la compra era palpable. Kanye, conocido por su estilo de vida extravagante y su gusto impecable, tenía grandes planes para esta mansión. Imaginó un espacio que reflejara su estilo único y que sirviera como un santuario alejado de las miradas curiosas del público. La mansión estaba destinada a ser una obra maestra, con instalaciones de última generación, interiores lujosos y un diseño arquitectónico impresionante. Se suponía que sería un símbolo del éxito de Kanye, un testimonio de su ascenso en la industria musical y de su capacidad para conquistar cualquier proyecto que emprendiera. Con su ubicación privilegiada en Malibú, la mansión prometía vistas impresionantes y una sensación de tranquilidad que proporcionaría a Kanye el escape perfecto del caos de su vida como celebridad. Era un lugar donde podría encontrar consuelo e inspiración, un lugar donde realmente podría ser él mismo, pero poco sabía Kanye que su hogar soñado pronto se convertiría en una pesadilla. Los reveses financieros y una serie de eventos desafortunados harían que sus grandiosos planes se vinieran abajo, dejando la mansión en un estado de abandono y deterioro. A medida que Kanye West se embarcaba en la misión de convertir su mansión en Malibú en un lujoso refugio, se encontró con una serie de contratiempos financieros que, en última instancia, descarrilaron sus planes. A pesar de su inmensa riqueza y éxito, incluso Kanye no era inmune a la naturaleza impredecible del mundo de los negocios, enfrentando deudas crecientes y siendo abandonado por varias marcas. Kanye se encontró en una situación financiera precaria. Las prometedoras renovaciones de su mansión se detuvieron abruptamente mientras luchaba por resolver sus finanzas. En noviembre, se informó que Kanye había tomado la difícil decisión de detener las renovaciones. La mansión, que una vez prometía opulencia, ahora se erguía como un recordatorio visible de sus luchas financieras. El sueño de crear un hogar lujoso se había desmoronado, dejando detrás de sí un cascarón de lo que podría haber sido. En lugar de vivir en la grandeza de la mansión, Kanye y su presunta esposa, Bianca Censori, buscaron refugio en un hotel en Malibú. Era un contraste marcado con la vida de lujo que habían imaginado, pero un paso necesario ante la incertidumbre financiera. Las renovaciones abandonadas dejaron la mansión en un estado de abandono. Nuevas fotos revelaron una apariencia deteriorada, con barandillas de metal oxidadas y un sentido general de descuido. La visión glamorosa de la mansión se había desmoronado, reflejando la propia caída financiera de Kanye. Aunque la decisión de detener las renovaciones fue sin duda difícil, era un paso necesario para que Kanye recuperara el control de sus finanzas. Fue una experiencia humillante para un hombre que alguna vez estuvo en la cima de la industria musical, un recordatorio de que incluso los más exitosos pueden enfrentar reveses. En conclusión, la mansión de $57 millones de Kanye West en Malibú se erige como un símbolo inquietante de su caída financiera.
Lo que alguna vez se pensó que sería una lujosa casa con impresionantes vistas al océano, ahora se ha convertido en un testamento desmoronado de la naturaleza impredecible de la fama y la fortuna. La compra inicial de la mansión estuvo llena de emoción y expectativa. Los sueños de Kanya de crear un paraíso personal parecían estar al alcance. Sin embargo, los reveses financieros y la pérdida de apoyo de varias marcas afectaron sus finanzas, obligándolo a detener las renovaciones y dejar la mansión abandonada. Las fotos del estado actual de la propiedad, con barandillas de metal oxidadas y un ambiente descuidado, pintan un cuadro sombrío de la situación de la mansión. Es un recordatorio de que incluso los sueños más extravagantes pueden desmoronarse ante las dificultades financieras. Mientras Kanya y su supuesta esposa, Bianca Censori, han buscado refugio en un hotel, la mansión sigue siendo un recordatorio inquietante de lo que pudo haber sido. Se erige como un testimonio de los altibajos de la carrera de Kanya, desde su ascenso en la industria musical hasta sus momentos controvertidos y luchas personales. Al reflexionar sobre esta historia, recordamos que el éxito y la riqueza no garantizan estabilidad. El camino de Kanya sirve como una advertencia sobre la importancia de la responsabilidad financiera y la necesidad de adaptarse frente a la adversidad. El futuro de la mansión de Kanye West en Malibú sigue siendo incierto mientras lidia con sus contratiempos financieros, dejando su sueño de un hogar lujoso en la cuerda floja. Solo el tiempo revelará si podrá recuperarse y resucitar su visión. Mientras tanto, en Woodside, California, se encuentra la Jacqueline House, también conocida como la finca histórica de Hobbs, una morada terrenal abandonada por Steve Jobs. Diseñada en 1925 por el renombrado arquitecto George Washington Smith, esta obra maestra del renacimiento colonial español exudaba opulencia y prestigio. Originalmente encargada para Daniel Jacqueline, un destacado magnate de la minería del cobre, la mansión mostraba la inigualable destreza de Smith y dejaba una marca indeleble en todos los que la contemplaban. La mansión fue construida originalmente para Daniel Jacqueline, una figura prominente en la industria minera del cobre, cuyo refinado gusto y considerable fortuna se reflejaban impecablemente en la grandeza de la finca. Con una extensión impresionante de 17.250 pies cuadrados y compuesta por 30 habitaciones, la Jacqueline House era realmente un espectáculo digno de admiración. Su inmenso tamaño y meticulosa atención al detalle la convirtieron en una auténtica maravilla arquitectónica. Al entrar en la mansión, los visitantes se veían inmediatamente envueltos en el esplendor de su diseño. El vestíbulo de entrada, adornado con exquisitos azulejos españoles y coronado por un techo altísimo, establecía un tono majestuoso para el resto de la residencia. La intrincada carpintería y los detalles ornamentales presentes en toda la mansión daban testimonio de la artesanía de una época pasada. Uno de los elementos más notables de la Jacqueline House era su órgano de tubos incorporado, que servía como punto focal del hogar. Este magnífico instrumento, con sus intrincados tubos y melodiosos tonos, impregnaba la mansión con un aura de elegancia y sofisticación, realzando aún más su atractivo. Era un testimonio del aprecio de Hobbs por la música y su deseo de rodearse de belleza en todos los aspectos de su vida. Smith integró armoniosamente la residencia con su entorno, creando una combinación perfecta entre los espacios interiores y exteriores. Los jardines paisajísticos, cuidadosamente mantenidos, ofrecían un escape sereno del bullicioso mundo exterior. El amplio patio tradicional, con sus balcones al aire libre y acogedoras áreas de descanso, proporcionaba el escenario perfecto para reuniones tranquilas y momentos de contemplación. La Jacqueline House, ubicada en un terreno de 6 acres, era un verdadero oasis de tranquilidad. La extensa propiedad ofrecía una sensación de privacidad y aislamiento, protegida de miradas curiosas por sus majestuosas puertas. Era un santuario donde Hobbs podía retirarse de las exigencias de su agitada vida y encontrar consuelo en la belleza de su entorno. Mientras recorremos la mansión, no podemos evitar sentirnos cautivados por la fluidez con la que se integran los espacios interiores y exteriores. Las grandes ventanas y las puertas francesas crean una sensación de amplitud, permitiendo que la luz natural inunde las habitaciones y ofreciendo vistas impresionantes del paisaje circundante. Es un testimonio de la habilidad de Smith como arquitecto y su capacidad para crear espacios que son a la vez funcionales y estéticamente agradables. La Jacqueline House, con su rica historia y su imponente arquitectura, se erigía como un reflejo del aprecio de Hobbs por la belleza y su deseo de crear espacios que inspirasen. Era un hogar que reflejaba su éxito y su inquebrantable compromiso con la excelencia. Sin embargo, como pronto descubriremos, la visión de Hobbs para el futuro lo llevaría por un camino de controversia y, finalmente, a la decisión de demoler la misma mansión que una vez había valorado. A medida que el éxito de Hobbs continuaba en ascenso, se encontró deseando un estilo de vida más simple y minimalista. La Jacqueline House, con su grandiosidad y diseño intrincado, ya no se alineaba con su visión. Hobbs creía que la mansión era una casa complicada que obstaculizaba su deseo de tener un espacio de vida más simplificado. En el año 2000, Hobbs tomó una decisión audaz que desencadenaría una serie de eventos que captarían la atención del mundo.
dejó de mantener la Jekyll House, permitiendo que cayera en el abandono. La que alguna vez fue una majestuosa mansión comenzó a mostrar signos de deterioro a medida que la naturaleza lentamente reclamaba su territorio. La intención de Hobbes era clara, quería que la ciudad demoliera la mansión. Creía que, al dejar que se deteriorara, podría forzar la mano de las autoridades y allanar el camino para su visión de un hogar más pequeño y minimalista. Lo que no sabía es que su intento de demolición se encontraría con una feroz oposición. Los conservacionistas locales, apasionados por proteger el significado histórico de la Jekyll House, se unieron para salvar la mansión de la destrucción. Veían la finca como una parte de la historia, un testimonio de la brillantez arquitectónica de George Washington Smith. Para ellos, la Jekyll House representaba una era ya pasada y estaban decididos a preservar su legado. Las líneas de batalla estaban trazadas y Hobbes se encontró enfrentado a un oponente formidable, la Comisión Estatal de Recursos Históricos. Esta comisión era responsable de proteger y preservar los recursos históricos de California, y no estaban dispuestos a dejar que la Jekyll House fuera reducida a escombros sin pelear. Durante más de una década, Hobbes luchó incansablemente por derribar la mansión. Se enfrentó a batallas legales, al escrutinio público y a una determinación implacable para llevar a cabo su visión. Pero los conservacionistas y la Comisión Estatal de Recursos Históricos estaban igualmente decididos a salvar la Jekyll House de la demolición. La batalla se libró en tribunales y audiencias públicas, con ambos lados presentando sus argumentos y pruebas. Los conservacionistas argumentaban la importancia histórica de la mansión, destacando su belleza arquitectónica y su representación de una era pasada. Creían que demoler la Jekyll House sería una pérdida para las futuras generaciones. Hobbes, por otro lado, argumentaba que la mansión era su propiedad y que tenía el derecho de hacer con ella lo que quisiera. Veía la batalla como un choque entre su visión personal y el deseo de los conservacionistas de aferrarse al pasado. Fue una lucha de voluntades, con Hobbes decidido a ver la Jekyll House reducida a escombros. Finalmente, en mayo de 2009, el ayuntamiento de Woodside concedió a Hobbes el permiso para demoler la mansión. Sin embargo, había una condición: la casa tenía que ser desmantelada y trasladada a otro lugar. Fue un compromiso, una manera de preservar el significado histórico de la Jekyll House mientras se permitía a Hobbes avanzar con sus planes. En febrero de 2011, el destino de la Jekyll House quedó sellado cuando fue minuciosamente desmantelada y trasladada a un nuevo emplazamiento, marcando el final de la batalla de Hobbes contra su demolición. Sin embargo, la controversia en torno a la mansión persistió. Trágicamente, solo 8 meses después, el 5 de octubre de 2011, Hobbes sucumbió al cáncer de páncreas. A pesar de su fallecimiento, su legado perdura, y la Jekyll House sigue siendo un símbolo conmovedor de su inquebrantable determinación y búsqueda de la perfección. Aunque la Jekyll House ya no se encuentra en su lugar original, su historia sigue siendo un testimonio del legado perdurable de Hobbes. Su búsqueda implacable de la perfección, evidenciada por su deseo de demoler la mansión y la lucha de una década con los conservacionistas y la Comisión Estatal de Recursos Históricos, ha dejado una marca indeleble en la historia de la arquitectura. En conclusión, la historia de Steve Jobs y su mansión abandonada es una de obsesión, controversia y la incansable búsqueda de la excelencia. Si disfrutaste este video, por favor dale me gusta y recuerda suscribirte al canal. También, echa un vistazo a los videos que aparecen en la pantalla. Gracias por acompañarnos.